el Día de las Madres, mi hija le regaló a su suegra un anillo de $20,000 y un crucero. A mí, me dio una flor de plástico de 5 pesos y una nota. Al día siguiente me marcó 28 veces. Por favor, mamá, no vendas la empresa. Me da gusto tenerte aquí. Sigue leyendo hasta el final y dime desde qué ciudad estás viendo mi historia, para saber hasta dónde ha llegado. Tengo 67 años, y pensé que ya había sentido todos los dolores que la vida podía darme. Me equivoqué. El Día de las Madres empezó como cualquier otro domingo. Me desperté en mi casa vacía, preparé café solo para mí y traté de no pensar en lo silencioso que se había vuelto todo desde que Harold falleció hace 3 años. Ese silencio que antes me consolaba, ahora solo me recordaba todas las conversaciones que ya nunca volverán. Oilia, mi hija, me había llamado la noche anterior. Su voz sonaba distante, formal. Mamá, mañana vamos a comer en casa de la mamá de David. Deberías venir. A la 1 en punto. Deberías venir. No era un nos encantaría que vinieras, era más bien una obligación disfrazada de invitación. Llegué a casa de Patricia a la 1 en punto. La entrada ya estaba llena de carros caros, y desde el patio se escuchaban risas. Patricia siempre fue todo lo contrario a mí, refinada, sociable, con ese estilo que parece que ni se esfuerza. Su casa parecía de revista, mármol blanco por todos lados, flores frescas, todo impecable. Al cruzar la puerta los vi a todos reunidos alrededor de la mesa del patio. Hoy estaba sentada al lado de Patricia, sus cabezas juntas, riéndose como si compartieran un secreto. David, mi yerno, estaba en la parrilla, actuando como el hijo perfecto que Patricia se encargó de moldear. «Kalin», gritó Patricia con su sonrisa perfectamente ensayada. «Me da muchísimo gusto que hayas podido venir». Oya levantó la vista y me hizo un gesto rápido con la cabeza. «Hola, mamá». «Puedes sentarte ahí», me dijo, señalando una silla vacía al final de la mesa, lejos de la conversación principal. Me senté en silencio, viendo cómo todos platicaban de cosas que yo no conocía. La hermana de David estaba ahí con sus hijos, también los amigos del club de bridge de Patricia, incluso algunos vecinos. Todos encajaban. Menos yo. Luego llegó la hora de los regalos. «Ay, Patricia. Tenemos algo muy especial para ti», dijo Oilia, poniéndose de pie con una emoción que hacía años no le veía. David apareció junto a ella con una cajita de terciopelo y un sobre. Patricia se quedó sin aire cuando abrió la caja. Adentro había un anillo de diamantes espectacular, de esos que brillan desde el otro lado del cuarto. «Oilia, mi amor, esto es demasiado». «No es demasiado para la mujer que crió a un hijo tan increíble», respondió mi hija, abrazándola con fuerza. Y todavía había más. En el sobre venían los boletos para un crucero, 2 semanas por el Mediterráneo, en primera clase. Patricia se echó a llorar y todos aplaudieron mientras Oilia sonreía, llena de orgullo. Sentí un frío en el estómago. Por lo menos $20,000, quizá más. Y ahora, dijo David, para la abuela Kalin, aunque su voz ya no tenía ni una pizca del entusiasmo de antes. Oilia se acercó a mí con una bolsita de regalo. Adentro venía una flor de plástico, de esas que compras en una tienda de todo por 20 pesos. También había una tarjeta, de esas genéricas que agarras de volada en la farmacia cuando se te olvidó comprar algo. La abrí. El mensaje impreso decía, «Feliz Día de las Madres». Y abajo, con la letra de Oilia, «Gracias por todo, mamá». Gracias por todo, como si fuera la señora que le cobró en la caja del súper. La mesa se quedó callada. Sentí que todos me miraban, esperando que dijera algo. Patricia se aclaró la garganta, incómoda. Hasta David parecía medio apenado. Está muy bonita», alcancé a decir, apenas con voz. «Gracias, mi niña». Pero Oilia ya ni me estaba viendo. Se volteó de nuevo hacia Patricia, platicándole emocionada de los lugares del crucero que habían escogido. La conversación siguió como si yo no estuviera. Y yo me quedé ahí sentada, con mi flor de plástico de 5 pesos, sintiéndome más chiquita que en muchos años. Me quedé 1 hora más,
viendo cómo mi hija se desvivía en atenciones por una mujer que conocía apenas desde hace 12 años, mientras a mí me trataba como si fuera una idea de último momento. Cuando por fin dije que ya me iba, Oilia apenas si levantó la mirada. Gracias por venir, mamá. Maneja con cuidado. El camino de regreso fue como un borrón. No dejaba de pensar en ese anillo, en los boletos del crucero, en la cara de pura felicidad que tenía Oilia cuando se los dio a Patricia. ¿Cuándo fue la última vez que me vio así a mí? ¿Cuándo fue la última vez que pensó en algo para mí? Llegué a casa, me estacioné en la entrada y me quedé ahí, sentada en el coche, viendo esa ridícula flor de plástico. 43 años siendo su madre, y esto es lo que valgo. Una idea de último momento sacada del pasillo de rebajas. Esa noche no pude dormir. No dejaba de repasar todo, una y otra vez, preguntándome en qué fallé. Construí una empresa desde cero, exitosa, que le dio empleo a decenas de personas. Le di a mi comunidad. Y aún así, fallé en lo más importante, ser digna del amor de mi hija. Me levanté y caminé hasta mi oficina en casa, donde guardo todos mis documentos importantes. Estados de cuenta, declaraciones de impuestos, contratos, todo lo que representa el trabajo de mi vida. Y fue ahí donde me empecé a preguntar, ¿para qué construí todo esto? ¿Para qué tanto? La noche sin dormir se volvió una semana sin dormir. No podía sacarme de la cabeza esa flor de plástico, ni la forma en que Oilia miraba a Patricia, con ese cariño tan real. Me dolía, como un golpe en el pecho. Decidí que necesitaba respuestas. No del tipo que salen de una pelea o de una plática dramática. Respuestas de verdad. De las que se esconden entre recibos viejos y movimientos bancarios. Pasé ese sábado en mi oficina, sacando archivadores que no había tocado en años. Harold siempre se reía de mí, decía que parecía acumuladora, guardando todo papelito, cada recibo. Uno nunca sabe cuándo va a necesitar pruebas, le decía. Nunca imaginé que las necesitaría para comprobar mi propia maternidad. El primer archivo que abrí tenía una etiqueta. Oilia Universidad. Ahí encontré los pagos de colegiatura, recibos de hospedaje, comida, y decenas de gastos pequeños que ya ni recordaba. Libros, una laptop, hasta multas de estacionamiento que le pusieron en el campus. $47,000 en total. Y eso sin contar el coche que le compré en penúltimo año, cuando el suyo ya no dio más. Pero eso apenas era el comienzo. Encontré la carpeta que decía boda hoy de $58,000 por un solo día. El salón, las flores, el banquete, su vestido, el fotógrafo. Yo me empeñé en pagar todo, porque quería que ese día fuera perfecto para ella. Los papás de David pusieron una caja de vino. Luego vino la casa. Tengo los archivos. Cuando Oilia y David se casaron, querían una casa en el fraccionamiento Riverside, uno de los más exclusivos. Pero con lo que ganaban entre los dos, no les alcanzaba ni de chiste para la hipoteca. Así que yo firmé como aval. Y luego, cuando el negocio de David tuvo problemas 2 años después, discretamente empecé a cubrir los pagos de la hipoteca durante 6 meses. Nunca se enteraron que fui yo quien se aseguró de que no perdieran la casa. Después siguieron los pagos de los coches. 3 carros distintos con los años. Cada uno fue solo un préstamo en lo que salimos adelante, decían. Pero esos préstamos nunca se pagaron. Yo simplemente absorbí los pagos como si fueran parte de mis gastos fijos. Pero lo que más me pegó fue el fondo de emergencia. En 2019, el negocio de jardinería de David estuvo a nada de quebrar. Tomó malas decisiones, confió en gente que no debía. Estaban al borde de la bancarrota. Oilia me llamó llorando. Me pidió ayuda. Ese mismo día le transferí $85,000. Sin contrato, sin plazos, sin preguntas. Solo una madre ayudando a su hija. 6 meses después, se compraron un bote. Me recosté en la silla, viendo la pantalla de la calculadora. En los últimos 15 años, había gastado o mejor dicho, donado casi $400,000 en Oilia y David. Universidad, boda, casa, carros,
rescates financieros y un sinfín de gastos chiquitos que ya ni anotaba. $400,000. Más de lo que muchas personas ganan en toda su vida. Y ayer, me regalaron una flor de plástico. Pero lo que realmente dolía no era el dinero. Yo había hecho buenas inversiones, había fundado una consultora exitosa. Podía darme el lujo de ser generosa. Lo que dolía era darme cuenta de que mi generosidad ya era invisible para Oilia. Esperada. Dada por hecho. Saqué mi celular y me puse a revisar nuestras conversaciones del último año. Sus mensajes eran cortos, secos, funcionales. ¿Puedes pasar por la ropa de la tintorería? David necesita la camioneta. Los niños ocupan útiles escolares. Siempre pidiendo. Nunca ofreciendo. Nunca un ¿cómo estás, mamá? O pensé en ti. Pero Patricia. Patricia recibió boletos de crucero y un anillo de diamantes. Me descubrí abriendo mi laptop, buscando el documento de la hipoteca de la casa de Oilia. Claro, aún a mi nombre. Los pagos salían directo de mi cuenta de empresa, automatizados desde hace años, para no tener que pensar en eso. De ahí abrí los estados de cuenta mensuales y empecé a revisarlos, línea por línea. El negocio de jardinería de David hacía el mantenimiento de 3 de mis propiedades comerciales. Le pagaba 30% más del precio promedio, aunque jamás dije nada. Y el trabajo de contabilidad que le daba a Oilia, para algunos de mis clientes pequeños, le generaba $1,200 al mes, por unas 6 horas de trabajo. No eran solo mi hija y mi yerno. Eran mis dependientes. Adultos de 30 y tantos años que habían construido toda su vida alrededor de mi apoyo económico. Y, de algún modo, yo había terminado siendo la mala de su historia. La mamá distante, la que no los entendía, la que no conectaba con sus vidas. Me pintaban como una mujer fría, desconectada, que nomás vivía para trabajar y dar dinero. Cerré la laptop y eché un vistazo a mi oficina. Las paredes estaban llenas de fotos de eventos de la empresa, premios de la Cámara de Comercio, recortes de periódico hablando de mis logros. Pero no había ni una sola foto reciente de Oilia y yo juntas. Desde hacía años, ella ya no quería tomarse fotos conmigo. El reloj marcaba las 4:30 de la tarde. Llevaba 8 horas revisando papeles, y la imagen no podía estar más clara. Me había pasado años tratando de comprar el cariño de mi hija. Y lo único que logré fue enseñarle que yo no era su mamá, era su banco. Mi celular vibró. Un mensaje de Oilia. Mamá, la camioneta de David se descompuso. ¿Nos prestas la tuya unos días? Me quedé viendo ese mensaje un buen rato antes de contestar. Lo pensaré. Era la primera vez en años que no decía que sí en automático. Esa noche tomé una decisión que lo cambiaría todo. Llamé a mi abogada. El lunes por la mañana, me senté frente a Margaret Chen, mi abogada de confianza desde hace más de 12 años. Su oficina daba hacia el centro, y desde su ventana podía ver mi propio edificio, ese que construí con décadas de esfuerzo. Colleen, te ves agotada, dijo Margaret, acomodándose detrás del escritorio con una taza de té. ¿Qué traes en mente? Yo ya había ensayado esta conversación una y otra vez todo el fin de semana. Pero ahí, sentada frente a ella, las palabras me pesaban en la lengua. Quiero hablar sobre vender el negocio, le dije por fin. Margaret alzó las cejas. ¿Harwell Consulting? Pero si llevas más de 30 años construyéndolo, es tu legado. Y ese es justo el problema, respondí en voz baja. Quiero saber qué pasaría con mi familia si lo vendo. Vi cómo su cara cambiaba en cuanto entendió que no era una pregunta hipotética. Sacó su libreta y se puso seria. Cuéntame tus inquietudes, dijo con calma. Durante la siguiente hora, le conté todo. Los pagos de la hipoteca, los contratos, los sueldos disfrazados, toda la red de dependencia que había creado sin querer. Margaret escribía, me hacía preguntas para aclarar datos, pero su expresión se mantenía profesional. Entonces dijo cuando terminé, si vendieras la empresa, David perdería sus contratos de mantenimiento, Oilia ya no tendría su ingreso como contadora, y tendrían que calificar solos para su hipoteca. Exactamente. Margaret se recargó en su silla.
Kalin, ¿puedo preguntar qué te llevó a esto? La última vez que hablamos, querías expandir el negocio, incluso me mencionaste que pensabas incorporar a Oilia como socia. Le conté todo. El Día de las Madres, la flor de plástico, el anillo de diamantes. Le hablé de todos esos años sintiéndome como un cajero automático con patas. Margaret me escuchó sin interrumpir, aunque noté cómo fruncía el ceño en algunas partes, como si le doliera escucharlo. Ya veo, dijo cuando terminé. ¿Y estás pensando en vender como una forma de descubrir quién es realmente tu hija? En este momento respondí, no sé si me quiere a mí o a mi chequera. Margaret asintió despacio. Hay formas de hacerlo de manera gradual. Podríamos reestructurar sus contratos, ir reduciendo poco a poco el apoyo económico. No, dije firme. Si lo hago lento, les doy tiempo de adaptarse y encontrar otra forma de manipular la situación. Si esto va a pasar, tiene que ser limpio. Sin vueltas. Pasamos otra hora hablando de la parte práctica. Margaret conocía gente en el medio del corretaje de empresas, expertos en consultorías como la mía. Calculó que el proceso tomaría entre 3 y 6 meses, dependiendo de qué tan rápido me moviera. Necesito total confidencialidad, le dije. Nadie puede enterarse hasta que la venta esté cerrada. Por supuesto, me aseguró. Pero Kalin, una vez que hagas esto, no hay marcha atrás. ¿Estás lista para cómo podría reaccionar Oilia? Pensé en la flor de plástico que tenía en la cocina. Estoy lista para que me muestre exactamente quién es. Esa misma tarde empecé a mover las piezas. Llamé al negocio de jardinería de David. Les dije que estaba considerando cambiar de proveedor para mis propiedades comerciales. Presupuesto limitado, les expliqué. Necesito comparar cotizaciones. El miedo en su voz fue inmediato. Señora Harwell, podemos llegar a un acuerdo, tal vez podríamos bajar nuestras tarifas. No es por las tarifas, David. Es solo que necesito explorar otras opciones. Después llamé a algunos clientes pequeños que tenían a Oilia haciendo su contabilidad. Les expliqué que estaba reestructurando mis referencias y que en 60 días necesitarían buscar otro servicio. Todo formal, profesional, sin explicaciones personales. Esa noche, Oilia me llamó. Su voz sonaba preocupada. Mamá, la señora Patterson me dijo que ya no estás recomendando contadores. ¿Hice algo mal? Para nada, hija. Solo estoy simplificando cosas en mis negocios, le respondí. Pero, mamá, yo dependo de esos clientes. Esos son mis ingresos. Estoy segura de que vas a encontrar nuevas oportunidades, le dije con calma. Eres muy capaz. Hubo un silencio largo del otro lado. Mamá, ¿estás bien? Has estado muy rara últimamente. Estoy bien, Oilia. Solo he estado ocupada con cosas del trabajo. Colgamos. Me quedé sentada en la cocina, viendo esa ridícula flor de plástico. Y por primera vez en muchos años, sentí algo que casi había olvidado. Control. No el tipo de control que se siente al firmar cheques o resolver problemas ajenos. Sino ese que llega cuando decides, con plena conciencia, tomar las riendas de tu propia vida. Las semanas siguientes se volvieron rutina. Me reuní con compradores potenciales, revisé estados financieros, y poco a poco fui desenredando los lazos que unían mi negocio con el estilo de vida de mi hija. Margaret se encargó de la mayor parte del papeleo legal, pero yo insistí en estar presente en cada decisión. Lo más difícil fue guardar el secreto. Nunca se me ha dado ocultarle cosas a Oilia, ni siquiera cuando tal vez debía haberlo hecho. Pero esto se sentía distinto. Se sentía necesario. 3 semanas después de haber empezado con todo, recibí una llamada de David. Señora Harwell, dijo, usando ese tono formal que siempre usaba cuando quería algo. Bueno, escuché por ahí en la Cámara de Comercio que a lo mejor está pensando en vender su negocio, ¿es cierto? El corazón se me aceleró, pero mi voz se mantuvo tranquila. La gente siempre está inventando cosas, David. Ya sabes cómo es eso. Pero si estuviera vendiendo, nos lo diría, ¿verdad? Digo, eso afectaría a nuestros contratos. Si tomo una decisión importante con respecto a mi empresa,
se enterarán de manera formal. Esa noche, Oilia se apareció en mi puerta. Tenía cara de no haber dormido, el cabello recogido a la carrera y traía puesta una sudadera vieja que reconocí de cuando estaba en la universidad. Mamá, tenemos que hablar, dijo, entrando directo a la sala sin esperar invitación. Los contratos de David, mis clientes de contabilidad, y ahora chismes de que vas a vender el negocio. ¿Qué está pasando? Me senté frente a ella, con las manos entrelazadas sobre las piernas. Estoy revaluando mis prioridades, le dije. ¿Y eso qué significa? Significa que tengo 67 años y ya me cansé de cargar con los problemas de todos menos los míos. La cara de Oilia se puso roja. ¿Esto es por el Día de las Madres? ¿Por el regalo? Perdón si no te gustó, pero hemos andado bien apretados de dinero últimamente. Casi me reí. ¿Apretados? Viviendo en una casa que yo pagué, manejando coches que yo compré, con trabajos que yo le conseguí. Pero no dije nada de eso. Solo la miré y le contesté. No se trata de un solo día, Oilia. Se trata de entender lo que de verdad vale. Se fue como 20 minutos después, molesta y sin entender nada. La vi alejarse en el coche que yo avalé, rumbo a la casa cuya hipoteca todavía salía de mi cuenta, pero no por mucho tiempo. La llamada llegó un martes en la mañana mientras revisaba el contrato de compra final. Margaret había encontrado un comprador, una firma de consultoría más grande que quería expandirse en la región. La oferta era buena. Mejor de lo que yo había imaginado. Justo cuando iba a firmar los documentos preliminares, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas marcaba el número de mi casa, lo cual me pareció raro, porque estaba en la oficina de Margaret. Bueno. Señora Harwell. Habla James Morrison, de Morrison and Associates. Estoy tratando de comunicarme con usted sobre la adquisición de Harwell Consulting. Sentí que se me helaba la sangre. Disculpe, ¿quién dijo que era? James Morrison. Mi firma está llevando a cabo el proceso de debida diligencia para la compra. Tal vez marqué el número equivocado. Estaba intentando llamar a su oficina. Marcó a mi número de casa. Oh, lo siento mucho. Alguien contestó y me dijo que era su asistente. Me dieron permiso para hablar de los detalles de la venta. Cerré los ojos. Solo había una persona con llaves de mi casa. Solo una persona contestaba mi teléfono y fingía tener una autoridad que no le correspondía. Gracias por llamar, señor Morrison. Por favor, dirija cualquier comunicación futura a través de mi abogada, Margaret Chen. Colgué de inmediato y marqué a mi casa. Sonó 4 veces antes de que contestara. Casa de mamá, habla Oilia. ¿Qué haces en mi casa? Hubo una pausa. Luego su voz cambió por completo. Mamá, pensé que estabas en una junta. Solo vine a regar tus plantas. No tengo plantas que necesiten riego. Otra pausa. Más larga. Está bien, está bien. Estaba buscando unos papeles. David dijo que a lo mejor tenías documentos fiscales viejos que podía necesitar. Y contestaste mi teléfono porque no paraba de sonar. Pensé que podía ser importante. Escuché cómo sus mentiras se deshacían en su voz. Oilia, ya voy para allá. Necesitamos hablar. El trayecto desde la oficina de Margaret a mi casa duró 15 minutos, pero se me hizo eterno. Repetía esa llamada en mi cabeza una y otra vez. ¿De verdad se había hecho pasar por mi asistente para hablar sobre la venta de mi empresa? La audacia era increíble. Cuando llegué, su coche seguía ahí. La encontré en mi oficina, sentada en mi escritorio, con papeles por todos lados. Al verme entrar, levantó la vista con una mezcla de culpa y reto en la cara. ¿Encontraste lo que buscabas?, pregunté. Señaló los documentos. Mamá, ¿esto qué es? ¿De verdad estás vendiendo la empresa? Me acerqué y empecé a juntar los papeles, contratos, estados financieros, acuerdos de confidencialidad. Todo lo que no debería haber estado leyendo. Esto es información confidencial, asuntos privados de negocios. ¿Privados? Mamá, esto nos afecta a todos.
El negocio de David depende de tus contratos. Mis ingresos vienen de tus referidos. No puedes vender sin hablar con nosotros. Dejé de juntar papeles y la miré fijamente. Ahí estaba ella, con 35 años, sentada en mi silla, en mi escritorio, exigiendo explicaciones sobre decisiones de mi empresa. ¿Cómo llegamos a esto? En realidad, Oilia, si puedo vender mi negocio sin consultar a nadie. Es mío. ¿Y nosotros qué? ¿Y la familia qué? Repetí la pregunta en voz baja. ¿Y la familia qué? ¿Cuándo fue que empezaste a preocuparte por la familia? Su rostro se puso rojo. Siempre me ha importado. ¿Eres mi mamá? Sí. ¿Soy tu mamá o soy tu banco? Se hizo un silencio largo. Afuera se oía al perro del vecino ladrar. La vida seguía como si nada, mientras la mía parecía desmoronarse. Cuando Oilia habló de nuevo, lo hizo con voz baja. Mamá, si estás enojada por lo del Día de las Madres, ya te pedí perdón. Podemos hacer algo especial el año que entra. El año que viene, dije en voz baja. Como el siguiente, y el que sigue. Siempre el año que viene cuando se trata de que me trates con respeto. Me senté en la silla frente a mi escritorio, viendo a mi hija como si por fin le estuviera mirando de verdad. ¿Tienes idea de cuánto dinero les he dado a ti y a David todos estos años? Ella se removió incómoda. Nunca te pedimos que llevaras la cuenta. $400,000, dije. Sin contar la hipoteca que sigo pagando de tu casa. Sin contar los contratos que arreglé para David ni las referencias que les dan ingresos a los dos. La boca de Oilia se abrió, luego se cerró. Claramente no se imaginaba que yo tuviera cifras exactas. No te lo digo para hacerte sentir mal, continué. Te lo digo porque necesito que entiendas algo. He estado subsidiando toda tu vida adulta. Y en algún punto, dejaste de verme como tu mamá y empezaste a verme como un cajero automático. Eso no es cierto, dijo, casi como reflejo. Ah, no. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para platicar? ¿Cuándo me preguntaste cómo estoy? ¿Cómo he manejado la muerte de tu papá? ¿Si me siento sola en esa casa enorme? Su rostro se arrugó un poco, como si las palabras le dolieran. Mamá, cuando Patricia recibió un anillo de $20,000 y un crucero, y yo recibí una flor de plástico, no se trataba del dinero. Se trataba del detalle, del cariño, de pensar en la otra persona. Te tomaste más tiempo eligiendo el regalo de ella que el mío. Las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas. Pero yo ya no podía detenerme. Las palabras se me habían atorado por años. Tratas a Patricia como familia porque ella no te da nada. Tienes que ganarte su cariño. Pero de mí, solo se espera que dé, que apoye, que mantenga su estilo de vida, sin hacer preguntas. Te amo, mamá susurró. ¿A mí, o a lo que puedo hacer por ti? No pudo responder. Y las dos sabíamos por qué. El teléfono sonó, rompiendo el silencio pesado. En la pantalla apareció el nombre de David. No contestes, dijo Oilia rápido. Pero tomé la llamada. Bueno. Señora Harwell, dijo David. Oilia me contó lo de la venta de la empresa. Necesitamos hablar de esto como familia. Esta decisión nos afecta a todos. En realidad, David, no. Me afecta a mí. La empresa es mía. Pero nuestros contratos son nuestro sustento. Y ese sustento ha sido mi responsabilidad por demasiado tiempo. Ya es hora de que los dos se hagan cargo de sus vidas. Colgué. Levanté la vista. Oilia me miraba como si estuviera viendo a alguien completamente nuevo. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Fue entonces cuando empezó a entrar en pánico. A la mañana siguiente, mi teléfono empezó a sonar desde las 6:47 de la mañana. En la pantalla apareció el nombre de Oilia. Lo dejé sonar hasta que se fue al buzón de voz. Volvió a marcar de inmediato, y luego otra vez. Cuando terminé mi café, ya me había llamado 12 veces. Contesté hasta la llamada número 13. Mamá, por favor, tenemos que hablar de esto.
Ya hablamos ayer, Oilia. Creo que fui bastante clara. No puedes destruir nuestras vidas solo porque estás enojada por un regalo del Día de las Madres. Solté mi taza de café y sentí cómo me hervía esa rabia familiar. Esto no tiene nada que ver con un regalo, y lo sabes. ¿Entonces qué? ¿Qué quieres de mí? Quiero que entiendas que no soy tu cajero automático. Quiero que me veas como una persona, no como una cuenta de banco. Te veo como una persona. Eres mi mamá. Ah, sí. ¿Y cuándo fue la última vez que me trataste como tal? Silencio. Mamá, si vendes la empresa, vamos a perder todo. La casa, los contratos de David, mis clientes. Vamos a tener que empezar de cero. Sí. Y tal vez eso es justo lo que necesitan. Me colgó. 20 minutos después volvió a llamar. Una y otra vez, una y otra vez. Perdí la cuenta después de la llamada número 15. Cada mensaje de voz era una versión diferente del mismo discurso. Súplica. Negociación. Amenaza. Manipulación. Fue repasando todas las tácticas que había aprendido a lo largo de los años. Mamá, por favor, háblame. Podemos arreglar esto. Mamá, David tiene dolores en el pecho por el estrés. ¿Quieres que termine en el hospital? Mamá, perdón por la flor. Te lo juro que voy a compensártelo. Pero por favor, no vendas la empresa. Mamá, todos van a decir que estás siendo cruel y vengativa. ¿De verdad así quieres que te recuerden? Al mediodía, ya había llamado 28 veces. Lo sé porque empecé a contarlas. Cada llamada era un testimonio de su desesperación. Finalmente estaba empezando a entender lo que yo llevaba años intentando hacerle ver. Que toda su vida estaba construida sobre mi generosidad. Y que yo ya estaba harta de que me vieran como algo garantizado. El timbre sonó a las 2:30 de la tarde. Miré por la mirilla. Ahí estaba Oilia, parada en mi porche, con los ojos rojos e hinchados. Detrás de ella, David, con la cara dura, apretando la mandíbula, tratando de no explotar. Abrí la puerta, pero no los invité a pasar. Mamá, por favor, empezó Oilia de inmediato. Necesitamos hablar de esto como adultos. Lo intentamos ayer. Pero no querías hablar. Querías colarte en mis papeles privados, y fingir que eras mi asistente. David dio un paso al frente. Señora Harwell, con todo respeto, esto no solo la afecta a usted. Hay una familia de por medio. También tengo que pensar en mi familia, le respondí, bajito. Y lo mejor para todos ahora es que aprendan a valerse por ustedes mismos. La cara de Oilia se arrugó de nuevo. Mamá, te lo suplico. Por favor, no hagas esto. ¿Ahora sí estás suplicando? La miré fijamente. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a cenar, y no solo porque era Navidad o Día de Acción de Gracias? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para decirme que me quieres? Abrió la boca, y la volvió a cerrar. Todas sabíamos la respuesta. Eso pensé, dije. Solo llamas cuando necesitas algo. Solo me visitas cuando quieres algo. Solo te importa, cuando estás a punto de perder algo. La furia de David por fin explotó. «Que esto es absurdo», gritó. «Nos estás castigando por tener éxito, por formar una vida juntos». «Éxito», me reí, pero sin una pizca de humor. «David, tienes 37 años y jamás has pagado la hipoteca de tu casa. Y todos los ingresos de Oilia vienen del trabajo que yo misma le conseguí». ¿A eso le llaman éxito? Le llamamos familia, dijo Oilia con la voz quebrándose. Las familias se ayudan entre sí. La ayuda va en los dos sentidos. Dime, Oilia, ¿tú qué has hecho para ayudarme? ¿Qué has aportado a esta familia, aparte de tomar lo que te doy? La pregunta quedó flotando, pesada, en el aire. Oilia miró a David, luego me volteó a ver, buscando desesperadamente una respuesta que no existía. Te di nietos, dijo al fin. No, no me los diste. Te fuiste a vivir a 3 estados de distancia y solo vienes 2 veces al año.
No he visto a Tommy ni a Sara en 8 meses. El color se le fue del rostro. Incluso David desvió la mirada, incómodo. ¿Quieres saber qué es una familia? Seguí. La familia de Patricia le llama cada semana, la visitan sin que se les pida. Se acuerdan de su cumpleaños sin que nadie se los recuerde. Le dan regalos con intención, porque están atentos a lo que le gusta. Por eso se ganó ese anillo en el crucero. Por eso la tratan como alguien importante. Oilia ya estaba llorando, pero yo no podía parar. Años de resentimiento, de dolor guardado, estaban saliendo a flote. Pasé 30 años levantando un negocio para poder mantenerlos. Quería darles seguridad, oportunidades, una vida mejor de la que yo tuve. Pero en algún punto, dejaste de valorar lo que te daba y empezaste a darlo por hecho. Dejaste de verme como una persona, y empezaste a verme como una fuente de dinero. Mamá, por favor, susurró ella. Lo siento. De verdad. Voy a cambiar, te lo prometo. Voy a ser mejor. Lo siento porque tienes miedo, le dije. Pero no lo sientes porque entiendes lo que hiciste mal. David le tomó el brazo. Ya, vámonos. Estamos perdiendo el tiempo. Ella ya decidió. Pero Oilia se zafó de él. No, espera. Me miró. Y por primera vez en años, vi algo real en sus ojos. Vulnerabilidad. De la genuina. Mamá, dime qué quieres de mí. Dime qué tengo que hacer para arreglar esto. La miré. Esta vez de verdad. 35 años, llorando en mi puerta. Por fin haciendo la pregunta correcta. Pero ya era demasiado tarde. Quiero que descubras quién eres sin mi dinero, le dije. Quiero que aprendas a valorar las relaciones que no se basan en lo que puedes sacar de ellas. Quiero que entiendas que el amor no se trata de lo que alguien te puede dar. Y luego que, me dijo. Si hago todo eso, ¿vas a cambiar de opinión? Negué con la cabeza, despacio. Oilia, no voy a vender el negocio para castigarte. Lo estoy vendiendo para liberarme. Tengo 67 años y quiero averiguar cómo se siente vivir una vida donde no soy responsable de las decisiones de los demás. Di un paso hacia atrás y comencé a cerrar la puerta. Mamá, espérate, gritó. Te amo. De verdad te amo. Me detuve, con la mano en la perilla. Yo también te amo, Oilia. Justamente por eso estoy haciendo esto. Cerré la puerta. La escuché llorar en el porche durante 10 minutos antes de que por fin se fueran. La venta sería oficial en 2 semanas. 3 meses después, estaba sentada en el porche de mi nueva cabañita, viendo cómo el atardecer pintaba el lago de dorado y rosa. La casa era más pequeña que la que dejé atrás, pero me pertenecía de una forma en que la otra nunca lo hizo. No había recuerdos de decepciones, ni rincones llenos de expectativas rotas. La mudanza fue más fácil de lo que pensé. 30 años de archivos, contratos y papeles, todos guardados y archivados. Solo conservé lo que realmente importaba, unas cuantas fotos, los libros favoritos de Harold, y la colcha que mi mamá tejió cuando nació Oilia. La cabaña ya venía amueblada, y eso me cayó de maravilla. No quería arrastrar el pasado a esta nueva vida. Los dueños anteriores habían dejado muebles sencillos y cómodos, y un jardincito que necesitaba cariño. Nunca había tenido tiempo para cuidar plantas, pero ahora lo único que me sobraba era tiempo. Oilia no había llamado en 6 semanas. El silencio dolía, sí, pero también me dio claridad. Pasé tantos años midiendo mi valor por su aprobación, por sus visitas, por sus necesidades. Ahora estaba aprendiendo a medirlo por mi propia paz mental. La venta del negocio me dejó más que suficiente para una jubilación tranquila. Abrí un fideicomiso para la educación de mis nietos. Ese dinero les llegará directamente cuando cumplan 18, sin condiciones y sin que sus papás tengan acceso. Era mi forma de asegurarme de que ellos tuvieran oportunidades, sin que yo tuviera que seguir manteniendo a sus padres. También pagué, en silencio, la hipoteca de la casa de Oilia y David. No como un regalo, sino como un cierre. Ahora son dueños de su casa, sin deudas, pero también saben que no recibirán ni un solo peso más de mí.
Ese fue el último cheque que les voy a escribir. El timbre del celular me sacó de mis pensamientos. Vi la pantalla, era Susan, mi vecina del otro lado del lago. Nos habíamos hecho buenas amigas el último mes, entre caminatas en la mañana y copas de vino en la noche. Colleen, ¿tienes plan para cenar mañana?, dijo. Vienen mi hijo y mi nuera, me encantaría que los conocieras. Me encantaría, le dije. Y me di cuenta de que lo decía de verdad. La relación de Susan con sus hijos era todo lo que la mía nunca fue. Natural, recíproco, construido sobre el cariño genuino, no por compromiso. Después de colgar, me serví una copa de vino y caminé hasta el muelle. El agua estaba tranquila, reflejando los últimos rayos del día. Una familia de patitos nadaba cerca, los bebés siguiendo a su mamá en una línea perfecta. Mi celular vibró con un mensaje de texto. Por un momento, el corazón me dio un brinco, pensé que podía ser Oilia. Pero era Margaret, mi abogada. Pensé que te gustaría saberlo. El negocio de jardinería de David se declaró en quiebra ayer. Oilia está buscando chamba en la primaria. ¿Cómo estás? Me quedé viendo el mensaje un rato largo antes de contestar. Estoy bien. Gracias por avisarme. Sentí tristeza por ellos, sí, pero no culpa. Son adultos. Tomaron sus decisiones. Y ahora, como todos, están aprendiendo a vivir con las consecuencias. Un alce lanzó un sonido desde el otro lado del lago, ese grito raro que retumbó en las colinas. Nunca había escuchado ese sonido antes de mudarme aquí. La verdad, hay muchas cosas que jamás viví porque estaba demasiado ocupada siendo responsable de la vida de todos los demás. Mañana empiezo un taller de cerámica en el pueblo. La próxima semana me anoté en un club de lectura. Son cosas pequeñas, pero son mías. Las elegí yo, porque me interesan a mí, no porque alguien más las necesitara. Lo más curioso de esta nueva vida es lo ligera que me siento. Durante años cargué con los problemas de otros, sus errores, sus broncas de dinero. Pensé que ese peso era amor, pero no lo era. Era una forma de facilitarles todo, y al final nos hizo daño a todos. Estoy aprendiendo que el amor de verdad, a veces, significa decir no. A veces significa dejar que la gente se tropiece, para que aprenda. A veces significa alejarse, para que encuentren su propia fuerza. 6 meses después, recibí una carta. No un mensaje de texto ni una llamada, una carta escrita a mano. La dirección era de Oilia, pero la letra era distinta, más cuidada, más pensada. Querida mamá, empezaba. Llevo meses tratando de escribirte esta carta, pero nunca sabía qué decir. Durante mucho tiempo, lo único que quería era pedirte que volvieras, que arreglaras las cosas, que todo volviera a ser como antes. Pero ya entendí que lo de antes no estaba bien para ninguna de las dos. Pausé la lectura. Respiré hondo, y luego seguí. David y yo nos vamos a divorciar. Sé que seguro ya supiste lo de la quiebra y de mi trabajo en la escuela. Ha sido el año más difícil de mi vida, pero también el más sincero. Tuve que aprender quién soy sin tu dinero, sin tu red de protección. Tuve que aprender a cuidarme sola. No te escribo para pedirte nada. Te escribo para pedirte perdón. Perdón por haberte dado por sentada. Perdón por tratarte como si fueras una obligación en vez de una persona. Perdón por todos los años que desperdicié enojada contigo por cosas que ni siquiera eran tu culpa. Ahora entiendo por qué vendiste el negocio. No lo hiciste para castigarme. Lo hiciste para liberarnos a las dos. Ojalá no me hubiera tardado tanto en entenderlo. No espero que me perdones. Ni siquiera te lo estoy pidiendo. Solo quería que supieras, que por fin entendí lo que me querías decir. La familia no se trata de lo que puedes dar. O de lo que puedes sacar. Se trata de estar ahí. De poner atención. De querer a alguien por quien es, no por lo que puede darte. Espero que seas feliz, mamá. Espero que hayas encontrado la paz que tanto buscabas. Te la mereces. Con cariño. Oilia. PD. Me quedé con la flor de plástico. Está en la ventana de mi cocina.
Y cada vez que la veo, recuerdo tu cara ese día. Recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de que te había roto el corazón. Lamento que me haya tardado tanto en preocuparme por arreglarlo. Después de leer esa carta, me quedé sentada un buen rato en el porche, mirando cómo el sol se escondía sobre el lago. Luego entré y me senté a escribirle una respuesta. Querida Oilia, comencé. Gracias por tu carta. Significa más para mí de lo que te imaginas. Pero no la envié ese día. Ni el que seguía. Ni el que siguió después. Hay heridas que necesitan tiempo para sanar del todo antes de poder abrirlas de nuevo sin lastimarse. Hay relaciones que necesitan espacio para poder reconstruirse, pero desde un lugar honesto, no desde la obligación. Tal vez algún día encontremos el camino de regreso, tú y yo. Pero por ahora, me siento tranquila con solo ser libre. Libre de culpas. Libre de chantajes. Libre del desgaste de tratar de comprar un cariño que debió haberse dado por amor. Tengo 67 años, y por primera vez en mucho tiempo, estoy viviendo mi propia vida. Y eso, para mí, ya es suficiente. Y ahora, para ti que estás escuchando esta historia. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez pasaste por algo parecido? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Y mientras tanto, aquí te dejo otras 2 historias que han sido las favoritas del canal, seguro también te van a mover el corazón. Gracias por quedarte hasta el final.